Bienvenidos y bienvenidas a Política al Grano, el podcast en el que hablamos de política sin rodeos al calor de una buena taza de café. Sírvete el tuyo, que mientras te lo tomas nosotros te contamos algo de la política de este país. Jorge, ¿qué café nos estamos tomando hoy? Alejandro, un saludo muy cordial. Nos estamos tomando un café de la variedad Castilla, cultivado en la finca El Jardín, en el municipio de Gómez Plata, no muy conocido como cafetero, que donde se produce café de muy buena calidad. Esta finca El Jardín es de propiedad del señor José Ignacio Pérez Hoyos y es cultivado a 1.650 metros sobre el nivel del mar. Hay que contar que este café además es beneficiado y fermentado con el proceso llamado honey, y es tostado y empacado por una empresa que se llama Atillo. Esta es una empresa que produce, empaca y tuesta cafés de origen único. Y estos cafés de marca Atillo se consiguen en el café que se llama El Bohemio de Clausura, que queda en el claustro de Confama, en la plazuela de San Ignacio. Y hoy, Alejandro, vamos a hablar del nuevo capítulo que se está desarrollando en torno a la arremetida que anuncia el gobierno nacional contra la principal empresa pública. Y ojo, no solo pública, sino la principal empresa de todas las empresas que hay en Colombia, que se llama Ecopetrol. Dos nuevos episodios. El gobierno presenta la lista de activos que puede vender este año de nuestra estatal petrolera. Anuncia esas empresas de Ecopetrol que pueden ser vendidas este año. Y el famoso encuentro internacional para un futuro sin combustibles fósiles, celebrado en Santa Marta el pasado mes de abril. Jorge, pues y además de mencionar que vamos a mencionar por encima los temas relativos a la presidencia de Ricardo Roa al frente de Ecopetrol y algunos escándalos de corrupción que ha tenido la petrolera en este gobierno. Y allí yo creo que hay que empezar hablando de lo que significa esta empresa para los colombianos y para el Estado de Colombia. Y ¿cuáles son sus orígenes? Esta empresa, muchos no lo saben, pero comienza con una lucha de los trabajadores petroleros para que la concesión Mares volviera a manos del Estado colombiano. Y entonces uno puede contar esta historia. El presidente Rafael Reyes le había entregado a la Tropical Oil Company la concesión de Mares. Exacto, le había entregado la concesión de Mares en 1921 con un pozo que era el Pozo Infantas cerca de Barranca Bermeja. Y ahí es donde empieza pues como nuestra historia petrolera en serio. Y digamos que los trabajadores tuvieron una fuerte pelea. En 1948, durante el periodo del gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, la USO lidera una gran huelga. La USO es la Unión Sindical Obrera, que es el sindicato petrolero. Inicia una huelga para que esa concesión de Mares se devuelva al Estado colombiano. Y la ganan. El 27 de diciembre de 1948 se gana la batalla, se firma la ley 165 y se impulsa la creación de la empresa colombiana de petróleos, que es lo que se llama hoy Ecopetrol. Y que esta empresa se crea oficialmente el 25 de agosto de 1951 como resultado de la devolución de la concesión Mares a manos de los colombianos. Y desde ahí es que nosotros tenemos nuestra gran empresa petrolera, que además, como usted lo decía, es no solo la principal empresa del Estado colombiano, sino la principal empresa de todas, entre públicas y privadas, que existen en Colombia. Así es, Alejandro. Y desde entonces Ecopetrol ha jugado un papel descollante en la entrega de recursos para la nación. Ha generado empleo de calidad para los trabajadores en las zonas donde opera. Ha aportado recursos enormes para el fisco nacional. Mire, Alejandro, y miren ustedes, estimados oyentes, escuchas. Le escuchas. Sí. A pesar de la tendencia decreciente de las transferencias de Ecopetrol para la nación y para los territorios, el año pasado, sumando regalías, impuestos y utilidades entregadas al gobierno, le transfirieron 34 billones de pesos al Estado colombiano. Discriminados así, 5.5 billones como utilidades al gobierno central, que es el principal socio de esa empresa. 10.1 billones en regalías, tanto al gobierno central como a los entes territoriales. Y 19.4 billones en impuestos. Y eso representó el año pasado el 2% del Producto Interno Bruto. Y eso no cuenta la cantidad de contratos, infraestructura,
empleos que aportó la explotación, refinación y transporte de combustibles de nuestra principal empresa estatal. Sí, Jorge, entonces, pues uno dice, 34 billones, el 2%, eso está muy bien, es el 2% del Producto Interno Bruto está muy bien, pero yo quiero resaltar lo que usted dice de una tendencia decreciente, y es que en 2022, 2023 y 2024 los aportes habían sido respectivamente 2.8, 2.6 y 2.9% del fisco, o sea, que por ejemplo con respecto a 2024 el año pasado caímos un 0.9% respecto al Producto Interno Bruto, lo que es una cosa grande. Y esto da cuenta de una tendencia decreciente desde que se posesionó Gustavo Petro como presidente, y una pregunta que surge es ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Y nosotros creemos que se debe a que el presidente le ha declarado la guerra a nuestra empresa petrolera, a la producción petrolera en Colombia, y que esa guerra pues ha sido muy nociva para Ecopetrol, empezando por una medida muy grave que es la prohibición de hacer nuevos contratos de exploración que se detuvieron en este gobierno, y que nosotros en otro episodio habíamos dicho que si uno tiene el dicho popular, el largo popular que dice el que busca encuentra, pues el que no busca no encuentra, sin exploración no hay explotación de hidrocarburos en nuestro país, y realmente eso es parte de la tendencia creciente de Ecopetrol en los últimos años. Ahora, el gobierno tiene el cuento que no firmó nuevos contratos, pero que no suspendió los que habían. Pero el no firmar nuevos contratos ha tenido un efecto terrible sobre la actividad exploratoria. Miren ustedes de este dato. Y sobre los costos, que ahorita vamos a explicar, que han aumentado por no tener exploración. Ahora, Colombia en 2022, el año que se posesionó, al final del año que se posesionó Gustavo Petro, alcanzó 1.904 kilómetros de sísmica denominada 2D, 1.904 kilómetros. Y perforó en 2022 87 pozos exploratorios para ver perforaciones para ver si había petróleo. Y en 2025, 3 años después, se registró una variación negativa del 61% en sísmica y del 48.3% en pozos. Bajamos 1.163 kilómetros en sísmica y bajamos a 42 pozos, de 87 a 42 pozos exploratorios. Eso es claro que es una caída dramática de la actividad exploratoria. Ojo, sin tener en cuenta una cosa: el Ecopetrol ha mantenido más o menos los mismos niveles de producción petrolera, ¿no? La producción ha rebajado, pero no tanto. Y ojo, esta producción petrolera se ha mantenido estable gracias al negocio que hizo Ecopetrol con la Oxy en Texas, en Estados Unidos, lo que se llama el campo Permian. Allí, sin Permian, el año pasado Ecopetrol solo hubiera podido producir 640,000 barriles diarios de petróleo. Afortunadamente tenían ese negocio y pudieron producir el año pasado 760,000 barriles equivalentes durante 2025. Claro. Y bueno, y ocupémonos ahora del listado de activos que el gobierno ha presentado ante el Congreso en lo que se llama el Plan Indicativo de Enajenación Global para la vigencia 2026. ¿Qué es ese documento? Es un documento que se presenta anualmente y que es obligatorio presentarlo a los gobiernos, pero que lo que hace es entregarle al Congreso una lista de activos en los que le dice, vea, estas son las cosas que podemos vender si necesitamos plata, ¿cierto? Y resulta que el gobierno de Petro puso en esa lista una cantidad de activos estratégicos vinculados a la cadena de los hidrocarburos y la energía que en teoría pues el Estado podría vender. El valor de esas participaciones, Jorge, podría superar los 50 billones de pesos. Y pues, o sea, el primer anuncio es que si esto se llega a ser realidad, sería uno de los procesos de privatización y de desinversión más grandes de la historia reciente de Colombia si llegara a ejecutarse. Y lo que pues resulta pues bastante contradictorio y paradójico que un gobierno de izquierda que siempre que se dice pues que ha defendido las inversiones públicas y la no privatización de las empresas públicas hoy está entregando una lista para vender 50 billones en activos de Ecopetrol. Bueno, y hay que aclarar, no estamos diciendo que el gobierno ya las va a vender, porque esta es una lista que por ley anualmente hay que entregar una lista de los activos que se podrían vender. Pero yo me acuerdo cuando estuve en el Congreso que todos los sectores alternativos de izquierda protestábamos por esas listas que pasaban los gobiernos de posibles privatizaciones. Era una cosa a la que nos oponíamos casi que por principio.
Y el rechazo ha sido enfático históricamente, y no hemos oído pues a la famosa izquierda colombiana pronunciarse sobre esto, o a esos sectores de falsa izquierda. Esta cosa lo que da cuenta es del carácter privatizador de un gobierno, que dijéramos, nos permite identificar su naturaleza, su catadura. Pero ojo, esto también es una operación que tiene unos efectos fiscales. Busca ampliar el marco fiscal en la perspectiva de recepción de ingresos a cambio de la renuncia al patrimonio público. Claro. Y entonces, a ver, estos listados, como usted dice, son meramente indicativos, no significa que vaya a llegar a puerto. Es una herramienta de planeación fiscal. Pero pues es grave, y lo que decíamos, esto debe ir acompañado de una valoración y además de un estudio técnico que justifique por qué se pueden vender en algún momento, y lo hicieron. Y en el contexto actual, con la crisis de gobernanza que tiene Ecopetrol, la rebaja de las calificadoras de riesgo, la caída en las utilidades, la pérdida de precio de las acciones de Ecopetrol, los escándalos de corrupción de su presidente Ricardo Roa, en ese contexto ese anuncio es como mínimo imprudente. O sea, si ya las calificadoras están atentas a Ecopetrol y los mercados están tensos con la forma como se ha manejado la empresa, si encima el gobierno dice que planea vender 50 billones de sus activos, o sea, eso empieza a mandar un mensaje grave, y que si eso se llega a materializar sería pues el golpe mortal a nuestra empresa, pues más grande de todas las empresas públicas del país. Mire, Alejandro, incluso si el Estado avanza en la venta en solo 3 activos, el listado es de 23 activos, pero si solo avanza en la venta de 3, la inversión en Permian, en Texas, que pública y expresamente Petro ha estado insistiendo en que hay que vender, sí. Zenith, que ha habido rumores de que ya han hecho averiguaciones quién se interesaba en comprarlo, que es la de los oleoductos, la que permite el transporte. Sí. O ISA, que la compró Ecopetrol endeudándose. Ecopetrol podría perder, si solo se privatizan esos 3, el control sobre segmentos estratégicos que hoy garantizan gran parte de su rentabilidad. Es un contrasentido que mientras la situación actual está demandando que se hagan inversiones para modernizar la refinería de Barrancabermeja, que se hagan mayor exploración, que se profundice en exploración y explotación, el gobierno está anunciando la salida de esos activos estratégicos que son los que vendería para tapar su hueco fiscal. Sí, Jorge, y nos sobra mencionar pues esta pérdida de calificación y la valoración de la empresa, que ha caído en un momento en el que todas las petroleras del mundo están subiendo de valor. O sea, pensemos en este caso, para no irnos lejos, hablemos del contexto latinoamericano y de empresas petroleras públicas. Yacimientos petrolíferos fiscales de Argentina acaba de crecer entre 2022 y 2025 un 120% su valoración, o sea, casi más que duplicó su valoración inicial. Petrobras en este mismo periodo, bueno, en Argentina pasó algo concreto que es lo de Vaca Muerta, pero en el caso de Petrobras, que no ha tenido un gran hallazgo como ese, creció en ese mismo periodo un 28%. Y Ecopetrol no solo no creció, sino que en ese mismo periodo su valoración decreció en un 45%. Hágame el favor. Entonces, esto es muy grave porque la baja en la calificación es implacable, y las odiosas calificadoras de riesgo nos castigan muy duro con cada cosa, pues cualquier problema que las haga juzgar negativamente el prestigio financiero de la empresa. Pero sobre todo es que esto tiene un efecto muy grave, y es que aumenta las tasas de interés para la petrolera. O sea, cuando una petrolera tiene buena calificación de riesgo, las tasas de interés son muy bajitas. Inclusive también las pólizas son muy bajitas. Pero cuando la calificación se va al piso, las tasas de interés se vuelven muy altas. Así es. Y es preciso contarles que la caída en bolsa y la bajada de la calificación de las calificadoras corresponde a varias situaciones. La mayoría de ellas responsabilidad del gobierno. Una de ellas es el aumento significativo de lo que se denomina el costo de levantamiento. Técnicamente en la industria petrolera hay una cosa que se llama el costo de levantamiento, que en palabras sencillas es solamente lo que cuesta a una empresa sacar de las entrañas de la tierra a la superficie un barril de petróleo. En 2021, a Ecopetrol sacar de las entrañas de la tierra un barril de petróleo le valía $7,50. Sacar un barril de petróleo.
El año pasado ya le valió $12 sacar un barril de petróleo. ¿Y esto a qué se debe? A que como Ecopetrol ha suspendido la exploración de nuevos pozos y el hallazgo de nuevos pozos, cada día depende más de pozos maduros, pozos antiguos que ya se les ha extraído muy buena parte del petróleo y entonces ya es más costoso sacar el petróleo de allí. Como no estamos explorando casi, no hemos encontrado nuevos pozos con grandes reservas y con bajos costos de extracción. Eso es muy importante que lo sepamos. O sea, esta política de suspender la política, los contratos de exploración, de no volver a hacer nuevas ofertas de exploración, está teniendo un efecto sobre los costos de sacar a la superficie un barril de petróleo. Y encima, Jorge, otro factor que influye en el deterioro de las cuentas de Ecopetrol es el manoseo que el gobierno ha tenido sobre la empresa. La Junta de Bolsillo, que mantiene a Ricardo Roa al frente de la empresa de manera obstinada, pese a todas las imputaciones ya concretas, las acusaciones, las investigaciones que lo hacen inviable para ocupar la jefatura de esa empresa, pues es grave. Vamos a empezar diciendo que es que Roa en agosto se acaba de radicar la ponencia del Consejo Nacional Electoral en la que se determina que como gerente de la campaña presidencial de Petro obtuvo participación en la violación de topes y que hubo financiación con fuentes prohibidas de esa campaña, y eso pues implica como unas sanciones graves para él y pone en riesgo su permanencia al frente de Ecopetrol, que ya no debería estar, además de que le compulsaron copias a la fiscalía para que lo investiguen por estos actos. Bueno, y a Ricardo Roa y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que también hizo parte de la dirección de esa campaña, recuerden que les embargaron los sueldos y varias propiedades por no haberle pagado a una aerolínea Sardi unos transportes de candidatos al Senado y a la consulta esa del pacto histórico. Ha salido también salpicado el señor Roa en denuncias que involucran conflictos de interés y de corrupción en empresas del grupo Ecopetrol como Cenit. Allí, que es una de las empresas más rentables del grupo, se menciona que su pareja, Julián Caicedo, ha participado de una trama supuestamente para pagar favores que debían de la campaña electoral. Jorge, y encima que Roa ha metido la mano para meter, digamos, a gente de su preferencia, a gente de su cercanía, en cargos a pesar de que no cumplen con el perfil. Y el caso más concreto es la elección de Jorge Carrillo, que lo nombran en EMISA, que es filial de Ecopetrol, que ahorita contamos que Ecopetrol había comprado, y que es un alfil del flamante superintendente de salud Daniel Quintero, y que llega además arrastrando sus propios escándalos de corrupción. Incluso hay que decir, no cumplía los requisitos para ser designado en EMISA, que nuestro diputado Luis Peláez, diputado de Dignidad y Compromiso, presentó una demanda y el Consejo de Estado le dio la razón y anuló el nombramiento de Jorge Carrillo al frente de ISA. Y ahí también compulsaron copias a la fiscalía, claro, por la irregularidad de haber nombrado a alguien que se sabía que estaba inhabilitado. Absolutamente claro que no cumplía los requisitos. Bueno, y eso sin contar con las gravísimas acusaciones sobre la influencia de Roa para que le entregaran el contrato de la regasificación en el Caribe a una empresa vinculada o de propiedad de Juan Guillermo Mancera, su gran amigo. No solo su gran amigo de histórico, sino que además el amigo que estuvo detrás de la compra del lujoso apartamento en Bogotá. Un apartamento que compró a precio de ganga a un personaje siniestro que se llama Serafino Iácono. Ese es un personaje que los colombianos debemos recordar porque estuvo detrás de todo el torcido de Pacific Rubiales y, ojo, en Antioquia. Ese señor también estuvo en el torcido viejo de la entrega de la Frontino Gold Mines a Sandor Capital. Recuerden ese episodio bochornoso durante el gobierno de Uribe. Ese es el mismo personaje, Serafino Iácono, que le regaló un apartamento prácticamente se lo regaló a Roa y se ha beneficiado de contratos en Ecopetrol. Nos quedamos hablando del prontuario de Roa, no terminamos hoy, Jorge, pero terminemos con el tema del apartamento. Termomorichal, que es una generadora de energía con la que se firmó un contrato BOMP. Ave María. En Campos Rubiales, pues para generar la energía en ese campo, y entonces el contrato implicaba que cuando se acababa le tenía que devolver esos activos de esa Termomorichal a Ecopetrol. Y sin embargo, Ecopetrol terminó pagando $42 millones a son de nada,
y ese contrato termina beneficiando nada más y nada menos al ex patrón de ROA, William Vélez Sierra, quien, según lo expresó el propio contratista que hizo la remodelación del apartamento, pagó 2.000 millones para remodelar ese apartamento que usted contó. Que le había regalado Serafino Yaco. Bueno. O sea, aquí estamos ante una mezcla explosiva de ambientalismo vulgar del gobierno de Petro y del encubrimiento de la corrupción de su gerente de campaña por ese propio presidente. Esto pone a nuestra joya de la corona, Ecopetrol, en una situación crítica y compleja. Sin contar que si las transferencias de Ecopetrol a la nación no han caído más, es porque este gobierno, con la reforma tributaria y otras disposiciones, le ha sacado hasta la última gota a Ecopetrol. O sea, no ha caído más porque le han aumentado la carga tributaria. Porque si se hubiera seguido con la carga tributaria anterior, habían caído muy dramáticamente las transferencias de Ecopetrol a la nación. Porque ¿cómo será esto de grave que la Unión Sindical Obrero, la USO, que hace 4 años estuvo en la campaña de Petro, que puso dinero para la campaña de Petro, que los máximos dirigentes de la USO en su mayoría pertenecen o son muy cercanos al pacto histórico, hoy están pronunciándose de manera insistente en contra de las medidas antinacionales y antipetroleras que están asfixiando a Ecopetrol y que ponen en riesgo nuestra soberanía energética? O sea, estamos hablando de la USO, que es el sindicato que chifló a Jorge Robledo hace 4 años por advertir la política antipetrolera de Petro, que hoy le da toda la razón y dice, cuidado, presidente, que se está equivocando con Ecopetrol y la está asfixiando. Bueno, en el último episodio recuerden que los dirigentes sindicales de Ecopetrol, los de la Unión Sindical Obrera, hicieron un meeting durante la celebración de la cumbre esa de la transición más allá de los combustibles fósiles, que repetimos se hizo del 24 al 27 de abril en Santa Marta. Una conferencia bastante anodina, pero costosa y amenazante. De hecho, la declaración final fue mucho más, la morigeraron frente a la pretensión inicial del gobierno del cambio, que era que eso se volviera un machete contra los combustibles fósiles y que, mejor dicho, hiciéramos una conferencia de todos los países del mundo para prohibir los combustibles fósiles. Sí, miremos cómo fue esa conferencia. Jorge, y cuando usted dice anodina, me parece que es un calificativo correcto por una razón, y es los grandes productores de petróleo, carbón, gas del mundo no asistieron. Pero ni siquiera asistieron los grandes consumidores de esos productos. O sea, los países fuertes en materia petrolera, la mayoría no tuvo ninguna participación ahí. Los que participaron se hicieron muy al margen. Y los que asistieron así, pues digamos que de pronto con una actitud un poco más beligerante en contra de los combustibles fósiles, son países que no solo no producen, sino que consumen muy pocos combustibles fósiles, porque son países pequeños del tamaño de estos que voy a mencionar algunos: Tuvalu, Vanuatu, Palau, Austria, Bélgica, Camboya, Dinamarca, Eslovenia, Fiji, Filipinas, Finlandia, Guatemala, Irlanda, Islas Marshall, Jamaica, Luxemburgo, Maldivas, Mauricio, Países Bajos. Bueno, una lista de países, pero todo en Papúa Nueva Guinea, Sri Lanka, Singapur. O sea, sí, no hablamos de que sean países despreciables, sino que son países muy pequeños que no tienen producción petrolera y que también consumen poco petróleo. Y esos terminan siendo los países que más activamente participan de esta cumbre. Pero además, Alejandro, aquí a la cumbre asistieron algunos países que producen y que consumen petróleo. También es cierto que asistieron, pero esos son países que, si usted mira su radiografía, están haciendo esfuerzos enormes por aumentar la producción de petróleo y gas y carbón. Todos los países que tenían alguna incidencia, que asistieron, están haciendo todo lo contrario de lo recomendado a la conferencia. Al final de la conferencia se pretendía pues una gran declaración para acabar con los combustibles fósiles, y mire lo que terminó siendo la conclusión de la conferencia. Un llamado a promover un tratado contra la proliferación de combustibles fósiles. O sea, la intención de buscar que se haga un tratado contra la proliferación de combustibles fósiles. Eso es pues las ganas del deseo. Pero además la promoción de ese supuesto tratado se lo responsabilizaron, ojo, a los países que lo responsabilizaron, pues son países muy respetables y todo, pero su fuerza pues para mover algún tratado de alguna importancia en el mundo es bastante discutible. Vanuatu, Tuvalu, Tonga,
Fiji, Niue, Islas Salomón, Antigua y Barbuda, Palaos, Samoa, Nauru y Bahamas, Colombia, Timor Oriental, los Estados Federados de Micronesia, las Islas Marshall, Pakistán, San Cristóbal y Nieves y Países Bajos, que es el único país medio de alguna cantidad de consumo que participó en la cumbre y participa en esta intención de promoción, que fue se llama coanfitrión. Sí. Junto con Brasil. Brasil fue como anfitrión y de los países que más están haciendo esfuerzos por incrementar su producción petrolera se llama Brasil. Jorge, es que no hay que despreciar las palabras de hace unos años del presidente Lula sobre el tema de Petro, en el que le dijo es una estupidez, una irresponsabilidad no insistir en la producción de petróleo, porque eso garantiza la soberanía de naciones pobres como la nuestra. Y Jorge, no hay un registro claro de cuánto costó esta cumbre, o sea, esto no sabemos cuánto nos valió, pero hubo un gran despliegue, hubo ocupación hotelera, le atendieron a los delegados, eso fue bastante grande, y pues eso tenía una pretensión inicial de convertir a Petro en el gran líder universal contra la erradicación del petróleo en el mundo, pero pues realmente eso no pasó de ser un gran acto publicitario, pero sin efectos reales. O sea, esta declaración con los países que la firmaron, pues realmente es muy escueto todo, pues muy macro. El líder galáctico contra los combustibles fósiles terminó siendo el líder de Tuvalu y Vanuatu. Esa es realmente pues la caricatura del asunto, pero es muy parecida a la realidad. Es evidente, Alejandro, y con esto creo que concluimos, que el mundo necesita acelerar el tránsito a combustibles y a energías limpias. De eso no hay discusión. Es que eso no, dijéramos, no, eso se cae su peso decir que no existe. Y que existe cambio climático, existe crisis climática, existe. Y que tiene que ver con la generación de gases de efecto invernadero, también es cierto. Pero el problema es cómo se hace. Si esa transición la apalancamos con los recursos de la explotación de combustibles fósiles, cuyo consumo, según los expertos, no empezará a declinar sino por ahí dentro de 3 décadas, a declinar por ahí dentro de 3 décadas, y sin abandonar la necesaria seguridad y soberanía energética. Si hacemos eso, apalancamos los recursos que tenemos y sin abandonar nuestra seguridad y nuestra soberanía energética, que es lo que estamos proponiendo nosotros, o damos un salto al vacío, golpeando sin consideración a nuestra empresa, principal empresa colombiana, que es Ecopetrol. Y yo concluiría con esta frase, Alejandro: transición energética sí, pero no así. Bueno, Jorge, hemos llegado al final de este episodio. Somos Alejandro Arcila, Jorge Gómez Gallego, quienes presentamos estos episodios, construimos los guiones, hablamos ante la cámara, pero detrás de las cámaras hay un equipo: Juliana Bernal Palacio, que es nuestra directora, hoy Jami Gómez, que es además de quien maneja las redes sociales, es quien está haciendo hoy las cámaras, Julián Múnera, que nos apoya en temas de sonido, Juan Zuleta, que nos acompaña en algunas otras cosas, al igual que Luisa Margarita Asa, que nos ayuda con algún diseño de las ideas y algún manejo de redes sociales. Les agradecemos mucho que se hayan quedado hasta acá, los invitamos a que comenten, a que compartan. Nos sigue pasando mucho que nos escriben por WhatsApp, pero no nos comentan en YouTube y en Spotify, que es donde más lo necesitamos. Pero bueno, les seguimos insistiendo en que lo hagan. Les enviamos un abrazo a todos y muchas gracias. Nos vemos en el próximo café.